Porque la libertad es intrínseca, es toda una. No es solo la libertad que a mí me acomoda, sino la libertad, como ya lo dijo aquí María Martí, no es cuestión de si nos acomoda o no nos acomoda. Es que cada quien tiene la decisión de poder decidir cómo vivir su vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo hablar con un conservador? Se los juro que es el libro que más me ha costado parir de los tres. Y son temas difíciles, y más en este continente. Pero la diferencia está en que en el progre, yo me estaba burlando de las incongruencias del comunista con iPhone, ¿no? Que desde el Twitter, en un Starbucks, se burla del capitalismo. En cómo hablar con un conservador, me estoy metiendo con vainas que la gente cree sacrosantas, divinas e incuestionables, e incluso infalibles. O sea, te estás metiendo con la fibra de la gente y con cosas que la gente de entrada te dice, esto no lo podés negar porque es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque lo digo yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo decís vos? Porque naciste en una región del mundo donde te enseñaron que el cristianismo o el islam o lo que sea es la pura verdad absoluta. Entonces ya desde ahí estás jodido, porque estás entrando a un argumento donde alguien ya te dice de entrada, esto es sagrado. Es cuestión de fe. No va a haber lógica ni raciocinio que me convenza de lo contrario. Ah, pues mal vamos, va. Porque ese mismo dogmatismo es el que los conservadores le critican a los marxistas, ¿no? Es el mismo dogmatismo que ellos dicen, ¿cómo es posible que después de 100 millones de muertos los marxistas sigan de dogmáticos y de necios? Y uno dice, ¿cómo es posible que en la plena era de la genética haya gente que niegue la evolución? Pero existen. Y ambos extremos son enemigos de la libertad. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los tópicos que yo trato en cómo hablar con un conservador? Primero, lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Vamos a hablar de qué es el conservadurismo y quién es un conservador. Y me voy a la historia, porque en este libro, al igual que en El engaño populista, con el PRO no lo hice tanto, porque como les vale madre los datos y la historia, me fui más a sus incongruencias, pero en este sí me fui a una recapitulación histórica, en la cual agarré la enciclopedia del libertarianismo, los argumentos del historiador Stephen Davis, me fui también a Edmund Burke y Thomas Paine, y sus discusiones sobre la Revolución Francesa, los padres fundadores de Estados Unidos, Bakunin, el anarquismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice eso? Porque descubrí en la historia que cuando empezaron los cambios de la revolución científica, de la revolución industrial, que la mujer empezó a pedir no ser vista como un animal, y cuando empezó toda esta innovación, los conservadores pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto no. Y fueron los conservadores los que en el siglo XVIII dijeron, queremos monarquía, queremos a la mujer sin derechos, queremos que la iglesia y el Estado sigan unidos y queremos una sociedad estamental donde la movilidad social sea imposible. ¿Y quiénes fueron en ese momento? Quienes dijeron, no, estos cambios están cool, estos cambios van a ser buenos para la humanidad. Estas revoluciones industriales, científicas, de la ilustración, van a traer cosas buenas. Fueron los liberales clásicos. Y mucho antes de que apareciera Marx con el manifiesto comunista, liberales clásicos y conservadores eran archienemigos. Claro, de la nada apareció Marx, y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ante las amenazas del socialismo y de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, liberales y conservadores fueron empujados a una misma esquina ideológica. ¿Ya? Y claro, o sea, si sos Milton Friedman y tenés entre qué escoger a un Fidel Castro o a un Pinochet, ¿qué haces, va? Ahora, creo que ya nos dimos cuenta, pasado todo un siglo, que cada vez que los libertarios nos aliamos con los conservadores, salimos jodidos. Porque agarran nuestras ideas para ganar elecciones, ¿verdad? Recordemos aquí, yo empanada, no, perdón, yo lápiz. Ah, no, sí, yo empanada, ¿verdad?
Yo empanada, vamos a bajar impuestos, Macri libertario, cosa que nunca salió de mi boca. Y estoy mareada de la cantidad de argentinos que llegan a mi página. Es que vos defendiste a Macri y dijiste que era liberal. Yo como, evidencias, por favor. Ya sabemos que las evidencias no importan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, igual que Bolsonaro, ¿no? Sale ahí en Instagram tomándose fotos con la ley de Federico Bastiat. O sea, cada vez que los liberales y los libertarios nos aliamos a los conservadores, salimos jodidos.